días, mi nombre es Alejandra González y hoy les voy a hablar de mi cuaderno bitácora, el cual he decidido llamar una reflexión hacia mi vida. Bueno, a través de la materia y las preguntas que se propusieron en pude reconocer que el sentido de la vida es aquel que nos impulsa a vivir y es la razón por la que hacemos lo que hacemos, o también se puede entender como la razón por la que nos levantamos cada mañana. De manera que podemos encontrar nuestro sentido de vida a través de nuestro proyecto de vida, el cual para poder ser determinado necesita el uso de herramientas como el discernimiento, el cual es el que me permite reconocer diferentes factores para poder escoger el que más esté de acuerdo a mis principios. Ahora, ¿qué vendría siendo el proyecto de vida? Pues el proyecto de vida es el que está motivado por mis sueños y por mis ilusiones y es el núcleo de todas las personas, por lo que me permiten responder preguntas como ¿qué hago aquí y a qué vine a este mundo? En este mismo sentido, para poder determinar nuestro proyecto de vida es necesario encontrarnos con nosotros mismos, descubriendo nuestra propia identidad y desarrollándonos como personas, es decir, asumir y reconocer nuestra interioridad. Además, el proyecto de vida se logra cuando nos autorrealizamos como personas, es decir, cuando encontramos nuestra vocación humana, la cual se define como la inclinación que todos tenemos, es decir, a qué estamos llamados en este mundo. Y en mi caso personal, ya que creo en Dios a través de mi experiencia de fe, la entiendo como el llamado que hace Dios a mi vida en mi propia realidad. Con respecto al anterior, en lo personal, el sentido de mi vida tiene en cuenta mi experiencia de fe, es decir, tiene en cuenta a Dios, ya que al pertenecer a una religión nos damos cuenta que tenemos que ser compasivos y solidarios con los demás, lo que a su vez le da sentido a mi vida. Además de que esta experiencia de fe es la que me permite creer posible el alcance de mis metas, por lo que me va a llevar a hacer todo lo que sea posible para poder hacer realidad estas metas, las cuales hacen parte al igual de mi proyecto de vida. Además, esta experiencia de fe es la que me va a permitir atravesar diferentes situaciones difíciles que se me presenten a lo largo de mi vida. Ahora, con base en lo anterior, para poder alcanzar las metas de nuestro proyecto de vida es necesario atravesar diferentes dificultades. Es por esto que el sufrimiento no se puede entender como el que nos quite nuestro sentido de vida, sino que al contrario, como establece Viktor Frankl en su libro, es una situación extremadamente difícil la que nos permite crecer espiritualmente más allá de nosotros mismos, por lo que el sufrimiento se puede usar de manera positiva sobre nuestra vida y es clave entender que el sufrimiento no se puede erradicar de la vida, por lo que será nuestro sentido de vida junto con nuestra experiencia de fe las que nos permitan atravesar estas dificultades. Concluyendo, creo que cada pregunta contribuye a determinar qué es el sentido de la vida, de manera que en lo personal lo puedo entender como mi familia, mis amigos y mis metas, tanto personales como profesionales, por lo que el sentido de la vida es diferente para cada uno y que si mis amigos y mi familia contribuyen al sentido de mi vida es necesario determinar la importancia de la comunicabilidad, ya que esta es la que nos permite expresarnos con los demás y permite conectar las diferentes dimensiones que hacen parte del ser humano. Además, si mi familia y mis amigos hacen parte del sentido de mi vida, es necesario determinar la importancia de la interpersonalidad, ya que esta es la que nos permite crear relaciones y lazos con los demás, lo que a su vez me va a permitir alcanzar la plenitud tanto conmigo misma como con los demás y a su vez me permite crecer como persona. Al realizar estas preguntas me doy cuenta que el desarrollo del proyecto de vida requiere de muchos aspectos, no solo de la dimensión profesional, sino de la dimensión afectiva, entendida como las relaciones que tenemos, y de la dimensión trascendental, que es nuestra relación con Dios, en donde esta se fundamenta en la oración, en el discernimiento y se lleva a cabo en nuestra interioridad. Además de esto, me parece clave determinar la importancia que tiene la eticidad, ya que debemos ser conscientes de que tenemos responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con los demás. De manera que me he sentido satisfecha a lo largo de esta actividad porque he podido identificar cómo mi proyecto de vida ha determinado diferentes decisiones que he hecho a lo largo de esta, ya que he hecho uso del discernimiento a lo largo de mi vida y cómo será mi proyecto de vida quien le dé un sentido a mi muerte y me permite sentir plenamente humano. Para finalizar, al responder las diferentes preguntas, puedo concluir que me asumo como una persona de valores, es decir, bajo una perspectiva o un aspecto de gratitud,
asumiendo la vida como un regalo, como nos lo indica Adolfo Nicolás. De manera que el sentido de mi vida me permite sobrellevar las diferentes situaciones que se me presentan, como es el caso de la actual situación de la pandemia. De manera que esta actividad me sirvió como un momento de reflexión, ya que estamos pasando ante tantas cosas y a una velocidad tan acelerada que ni siquiera tenemos la oportunidad de preguntarnos cómo estamos. Y me parece algo muy importante en estos tiempos para poder preservar pues tanto nuestro sentido de vida como nuestra salud.